Eh, pues agradezco mucho la invitación para participar de nueva cuenta en este importante foro, que ya es una tradición en la universidad, y pues tener la posibilidad de expresar algunas ideas que me parece que son relevantes en el contexto que ya nos introdujo magistralmente el maestro Mauricio. Eh, bueno, el objetivo de la ponencia que bueno, propuse para este seminario era tratar de identificar algunas de las dinámicas, sobre todo en el aspecto de seguridad que se han venido desarrollando en el contexto del conflicto en Ucrania, ¿no? Seguramente ustedes estarán al tanto de, digamos, los eventos, ¿no? Que se han ido gestando prácticamente desde 2014 hasta la actualidad, y particularmente, ¿no? Los eventos que toman lugar hace algunas semanas, donde se volvía, ¿no? A hablar sobre una escalada militar, etcétera, en la frontera entre Rusia y Ucrania, y que, bueno, ya me ganó algunas ideas el profesor Mauricio, entonces le agradezco porque ya me va a permitir adentrarme hacia otras temáticas, pero que precisamente con relación a la cumbre, ¿no? Que se daba o que se dio entre Putin, el presidente Putin y el presidente Biden, me pareció muy interesante hacer el contraste, sobre todo de las conferencias de prensa que dieron tanto el presidente ruso como el presidente de los Estados Unidos, la manera en la que fueron abordados estos temas, ¿no? Particularmente de Ucrania. Eh, Desde el lado, obviamente, de la prensa estadounidense o occidental, eh, era muy incisiva, ¿no? La forma en la que se cuestionaba al presidente Putin sobre la manera en la que, eh, recuerdo vívidamente, ¿no? Un reportero de CNN encarando al presidente Putin, ¿no? Como exigiéndole, ¿no? Que dejara de tener una presencia agresiva hacia Ucrania. Entonces me parece que es interesante visualizar cómo estos temas están pues dentro de la agenda internacional en el marco de estas dos potencias, ¿no? Que no han dejado de ser pues pilares dentro del contexto de la agenda especialmente de seguridad internacional. Entonces, les quiero pedir un favor, si me paso, por favor me detienen y yo ajusto el tiempo, porque igual que Mauricio, luego nos excedemos un poco en el tiempo. Entonces voy a tratar de irme muy rápido. Entonces, bueno, básicamente la propuesta de la ponencia la he dividido en tres segmentos. El primero, tener una visión muy general sobre dos elementos centrales, ¿no? El contexto geográfico y geopolítico, que nos puede ayudar a entender desde una perspectiva espacial, pues la dinámica que se está gestando en las relaciones entre, particularmente, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, un primer elemento que creo que siempre es importante no perder de vista es que cuando estudiamos normalmente cualquier región del mundo, ¿no? Pero en este caso, particularmente en el caso de Rusia, me parece que sí vale la pena visualizar las perspectivas de proyección cartográfica, ¿no? Que se proyectan desde el actor que estamos estudiando. Porque muchas veces leemos textos, ¿no? Pero muchas veces creo que ayuda desde la perspectiva también metodológica la visualización geográfica del actor. Porque me parece que eso nos puede dar una visión muy general, pero muy precisa sobre dónde yacen sus intereses al momento de diseñar sus estrategias de política exterior. Entonces es evidente, ¿no? Ya lo mencionaba magistralmente el profesor Mauricio, el proceso, ¿no? Que se da tras la caída de la Unión Soviética, la desintegración del bloque soviético, pero que vale la pena ahí, ¿no? No perder de vista cómo lo que él decía, ¿no? Esta idea del alma rusa que está presente en estos tres estados, ¿no? El imperio, la Unión Soviética y la Federación Rusa actual, siempre se plasman o se proyectan sobre un espacio geográfico específico. Y ese espacio geográfico natural, pues siempre ha estado dentro de lo que los expertos, ¿no? De política exterior en Rusia han llamado pues ese espacio extranjero cercano, ¿no? Que nos va a llevar inevitablemente a tener un contacto muy particular, por ejemplo, espacios europeos como la Europa escandinava, como los países bálticos y particularmente Europa del Este. Y en Europa del Este ahí es donde me parece que se da históricamente en un proceso de confrontación y también de interconectividad, tanto económica, política, pero también de confrontación ideológica, que en el contexto actual, yo diría, se proyecta de una forma muy importante precisamente en Ucrania. No hay que perder de vista, ¿no? Que sobre todo a partir del proceso de, ya sea que se vea desde la perspectiva rusa, ¿no? Reunificación de Crimea, ya sea que se vea desde la narrativa occidental como anexión de Crimea, de la península de Crimea, que está aquí en el Mar Negro,
esta dinámica de confrontación entre Rusia y Ucrania se ha ido acentuando, pero ahí también es importante no perder de vista el papel que se ha presentado desde otras esferas, ¿no? Particularmente desde Estados Unidos. Vale la pena resaltar, ¿no?, que en el contexto de los conflictos que se dieron en el marco de las manifestaciones que se dieron en el marco del Euromaidán en 2014, la presencia de personal político y diplomático de alto nivel de los Estados Unidos en el marco de las manifestaciones fue muy, muy importante, ¿no? Eso no quiere decir que lo controlasen todo o que lo dinamizaran todo, pero sí que tiene un papel relevante. Y siguiendo con esta lógica, ¿no?, de la proyección cartográfica, me parece muy interesante ver cómo se comprende el espacio de Rusia y el espacio eurasiático en general, especialmente desde las élites estadounidenses, porque eso también creo que ayuda a entender mucho cuáles son los proyectos de proyección de fuerza que se pensaba sobre todo, por ejemplo, desde los años 90, o sea, ese periodo de transición posterior a la caída de la Unión Soviética, y un autor que pues me parece que es obligado de revisar en su integridad toda su bibliografía, desde los textos que escribe Brzezinski en los años 60, como la era tecnotrónica, hasta los últimos textos que escribió hace casi 2, 3 años, antes de que lamentablemente falleciera. Pues él en los 90, ¿no?, ya hablaba de esta idea de cómo tendría que ser la dinámica geoestratégica en Eurasia, y él planteaba básicamente una idea muy concreta, ¿no? Que el espacio territorial de la Federación Rusa pues tendría que ser fragmentado, ¿no? Tendría que ser fragmentado al menos en 3 espacios, por eso él hablaba de hacer una especie de república del lejano oeste, un espacio siberiano independiente y una Rusia mucho más reducida, ¿no? Y ahí me parece que es muy interesante porque en el texto que él también escribe en el 98, este texto del tablero mundial, él planteaba esta idea, ¿no?, la necesidad de que Ucrania orbitara necesariamente hacia el espacio europeo, tanto en el contexto de la Unión Europea como también en el contexto del ingreso a la OTAN. ¿Por qué razón? Porque Brzezinski planteaba, Rusia sin Ucrania no puede aspirar a ser o recuperar su posicionamiento como un imperio netamente eurasiático, ¿no? Necesariamente tendría que descansar más su política exterior en el espacio territorial de Asia. Entonces, creo que vale la pena visualizar esta visión que se planteaba desde los Estados Unidos, y el mismo Brzezinski planteaba este esquema que me parece que es muy importante. Lo que él planteaba, ¿no?, más allá del 2010, cómo se visualizaba o desde Estados Unidos, la necesidad de crear un núcleo de seguridad fundamental para Europa, donde indudablemente Ucrania jugaba un papel fundamental. Entonces, es muy importante no perder de vista que ya desde los 90 existe una agenda muy específica de diseño de política exterior de los Estados Unidos, donde Ucrania se visualiza como un espacio territorial que necesariamente debe ser aliado de los Estados Unidos, debe de formar parte integral del espacio de la Unión Europea y evidentemente también ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si lo vemos desde una perspectiva netamente militar, me parece que es importante no perder de vista que una Ucrania que pertenezca al espacio de la OTAN, pues permite, ¿no?, eh, o ayuda a la Alianza Atlántica, sobre todo a evitar que Rusia pues tenga una presencia militar en el espacio del Mar Negro, ¿no? Y obviamente eso debilita de manera muy importante las posibilidades de proyección de poder que pueda tener Rusia en un momento determinado hacia el futuro, dado que, bueno, recordemos que Turquía, que es el otro gran actor en el Mar Negro, pues es actor central dentro de la OTAN, y pues en muchos textos siempre se ha manejado porque Turquía ingresa a la OTAN, ¿no?, como un territorio que era muy importante, sobre todo pues para evitar el avance en aquel entonces de la Unión Soviética hacia el mar Mediterráneo. Y aquí vamos a empezar a ver una dinámica que me parece que es muy importante, los procesos que ya también mencionaba el profesor Mauricio. La dinámica de expansión de la OTAN hacia el este es un tema que siempre es recurrente cuando se analiza tanto las relaciones entre Rusia y Europa, así como también en el contexto de las relaciones ruso-estadounidenses. Siempre está presente este tema porque recordamos que en el contexto de colapso de la Unión Soviética, pues se hizo referencia de manera verbal que pues la OTAN no iba a expandirse más allá de Europa oriental, perdón, de Alemania oriental. Situación que evidentemente no se gesta,
Y me parece que es importante que cuando uno visualiza estos procesos de expansión que tiene la OTAN, sobre todo a finales de los 90 y principios de los 2000, hay dos espacios que van a ser fundamentales. Uno, obviamente, es Ucrania, porque Ucrania, pues, ya es tener una presencia militar, pues, ya en las fronteras rusas, y el otro, obviamente, fue Georgia, ¿no? Y en ambos casos, tanto en Georgia como en el caso de Ucrania, Rusia ha respondido de una manera, me parece, muy anticipada y haciendo uso de diversas herramientas estratégicas. En el caso de Georgia, fue una operación militar muy rápida de 5 días, donde pues, neutralizan las fuerzas militares georgianas, pero donde todavía en 2008 me parece se veían algunas debilidades, sobre todo en material y equipo militar que desplegó Rusia en el Cáucaso. En el caso de Ucrania, tras los eventos en el Euromaidán en 2014, creo que ahí sí es posible ver una estrategia militar mucho más compleja y mucho más articulada. Y de ahí la importancia, creo, de la propuesta de la ponencia, porque precisamente en Rusia se empieza a dar un desarrollo de un nuevo pensamiento militar, que ya no va a estar sustentado necesariamente en descansar totalmente en herramientas netamente militares, sino que también se va a recurrir a otro tipo de estrategias que pueden ser también, obviamente, de uso de propaganda, de uso de herramientas económicas, que van a jugar un papel muy importante para poder defender ese espacio, para poder defender eso que los estrategas norteamericanos les gusta llamar como los buffer states, ¿no? Los estados de contención que necesita Rusia, y Ucrania es fundamental en esa dinámica, para detener el proceso de expansión de la OTAN. Entonces, creo que también ahí es muy importante cuando se revisa la agenda ruso-europea, hacer una revisión muy precisa de todas las cumbres y de todos los procesos de acercamiento político-diplomático entre la OTAN y la Federación Rusa tras la caída de la Unión Soviética, porque en todos los 90, hasta prácticamente 2008, el acercamiento es muy, muy dinámico, ¿no? Recordemos, por ejemplo, después del hundimiento del submarino Kursk, el acercamiento entre países de la OTAN y Rusia para el tema de la búsqueda de sobrevivientes, etcétera, incluso, ¿no? Llevar a la superficie ese submarino, pues se dio en el marco de cooperación entre Europa y Rusia, y particularmente con naciones de la OTAN. Entonces, creo que sí es en el momento donde se traspasa, ¿no?, lo que se llamaría desde Rusia ciertas líneas rojas dentro de ese espacio que es muy cercano ya a las fronteras de Rusia, donde sí se va a ver una respuesta mucho más estratégica y mucho más profunda por parte del gobierno de Rusia, ¿no? Y un elemento que me parece que es importante, al menos tenerlo desde la perspectiva histórica, es que recordemos, ¿no?, las invasiones que se han dado a Rusia históricamente, ¿no?, dentro de las más importantes, ¿no? El siglo XIX pues, son las campañas napoleónicas, en el siglo XX son las operaciones de la Alemania nazi, pero que desde Europa sí me parece que es importante visualizar que el ejercicio de dominación territorial que se presenta hacia el control del espacio europeo del este, siempre ha sido, o se va a visualizar desde Rusia, siempre con mucha, mucha precaución, ¿no? Pongo este ejemplo, ¿no?, a lo mejor un poco drástico de la Alemania nazi, porque es el mismo espacio hacia donde la OTAN se mueve en la actualidad, ¿no?, especialmente en dirección este. ¿Y qué tenemos hoy en ese espacio? Bueno, algo que me parece que es muy interesante, ¿no? Si en la Guerra Fría teníamos esta línea roja que dividía obviamente a Alemania en dos, y que tenía un espacio, digámoslo, de colchón, la Unión Soviética con relación a Europa Occidental. Esta frontera, que obviamente era una frontera impuesta, se ha movido hacia el este. Entonces, en el contexto actual, me parece que esa zona de confrontación se mueve mucho más cercana a los espacios de seguridad que históricamente ha demandado Rusia, como es el caso específico de Bielorrusia, de Ucrania, Moldova, y no perder de vista Transnistria también, como un espacio importante. Y esto es el punto donde Rusia, me parece, va a ser muy inflexible, sea quien sea que esté en el poder, ¿no? Porque, por ejemplo, en las entrevistas, ¿no?, previas a la cumbre entre Putin, el presidente Putin y el presidente Biden, se hacía referencia, ¿no? Bueno, presidente Putin, ¿cuándo va a dejar el poder? ¿No? Que siempre es una pregunta recurrente que viene desde los medios occidentales. Creo que independientemente de quién esté en el poder en Rusia,
no es posible que se proyecte una visión flexible desde el Estado ruso para permitir una proyección de la OTAN, particularmente de la OTAN, en esta esfera de seguridad que ha construido el Estado ruso, particularmente en Ucrania y en Bielorrusia. Y evidentemente esto nos ha llevado a dos dinámicas importantes. Una presencia militar permanente, podríamos decirlo ya de una manera, sobre todo de los últimos años para acá, en tres lugares muy concretos, ¿no? Obviamente la presencia militar rusa en las fronteras con la Europa escandinava, particularmente aquí es central el papel que desempeña Noruega con relación a las bases navales que tiene ahí Estados Unidos, obviamente la Europa del Este y a partir del proceso de, insisto, de reunificación o anexión, como lo quieran ustedes ver, de Crimea también va a tener un papel muy importante. Y algunos de los elementos clave, ¿no? Para adentrarnos a la dinámica que se gesta, particularmente en Ucrania, yo simplemente señalaría un par de elementos. Uno, obviamente, esta frontera física, ¿no? que impone el río Dnieper, dividiendo a Ucrania prácticamente en dos. La dinámica del este de Ucrania, que es obviamente mucho más prorrusa desde el punto de vista étnico y lingüístico, y que es muy notorio, sobre todo en el espacio de la península de Crimea, y que es distinto al espacio occidental de Ucrania, que es solamente el que es pro-europeo, ¿no? Entonces, esta dinámica que se gesta al interior de Ucrania, una Ucrania del este que históricamente ha tenido un papel mucho más cercano, cultural y político con relación a Rusia, y la parte occidental que evidentemente ha estado mucho más cercana a la Unión Europea. Y hay elementos importantes, ¿no? Esta idea precisamente de la nueva Rusia, ¿no? Que se ha como puesto mucho en el telón, en el marco de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, porque, insisto, es un concepto, ¿no? Que no es nuevo, obviamente, esta idea de la nueva Rusia, estos espacios territoriales dentro del este y del sur de Ucrania, sí han tenido un papel importante en la dinámica y en la narrativa del conflicto que se ha venido gestando, Que ¿no? viene aquí abajo, ya sabes. Y otro elemento importante dentro de esta dinámica de la conflictividad que se ha gestado en el contexto de Ucrania, tiene mucho que ver también con el papel energético. Yo diría nada más dos elementos. Uno es el tema de las zonas de tránsito. Recordemos que 80% de estas exportaciones, particularmente de gas desde Rusia, pasan por Ucrania. Eso obviamente va a empezar a reducirse conforme Nord Stream pues aumente sus posibilidades de exportación de gas. Dicho sea de paso, ¿no? Los días recientes que se dio el foro de San Petersburgo, el foro económico de San Petersburgo, el presidente Putin pues ya hacía referencia, ¿no? Que Nord Stream pues ya está listo y nada más hace falta que el regulador alemán pues dé el visto bueno, ¿no? Para ya empezar a bombear el gas hacia Alemania. Pero también hay otro elemento importante que tiene que ver con las reservas que tiene Ucrania. Y ahí me parece que sí se conecta de una manera muy importante con la presencia del presidente Biden. No olvidar que él fue vicepresidente de la administración Obama y tuvo una presencia por lo menos no tan transparente en materia de negocios que tanto él como su hijo llevaron a cabo con la empresa Burisma, ¿no? Esta empresa de gas, donde pues tienen importantes inversiones en este espacio precisamente de la zona noreste de Ucrania, donde se ubica esta cuenca del Dnieper Donetsk, que de acuerdo a los cálculos de empresas estadounidenses se esperaría que tuviera un gran potencial de producción de fracking, de shale gas, ¿no? Con lo cual obviamente Ucrania pues tiene un papel mucho más relevante como un contenedor, ¿no? de la estructura de exportaciones de Rusia hacia Ucrania. Y ya para terminar, el último punto que les quiero plantear es esta idea de la guerra híbrida, ¿no? Que en Occidente se le ha atribuido mucho al general Gerasimov del Estado Mayor ruso por un artículo que él publicó en el año 2013, donde él planteaba básicamente una idea central. La guerra, o lo que se entiende por el ejercicio de la guerra, ha cambiado, y la guerra ya no depende solamente de instrumentos netamente militares, sino que hay otras herramientas de corte incluso hasta humanitario, de corte ideológico, de corte propagandístico, que desempeñan un papel muy importante para el desarrollo de operaciones militares, particularmente desarrolladas desde la OTAN, ¿no? Entonces, en un journal militar del ejército de los Estados Unidos, obviamente tradujeron todos estos trabajos. Y algo que me parece que es muy importante que destaca el general Gerasimov es cuáles son las nuevas formas y métodos en el cual se transforma la guerra, ¿no?
Entonces él hace mucha referencia a el uso de las herramientas políticas, diplomáticas, económicas, pero sobre todo las medidas no militares. Y él trata de explicar, ¿no?, esta nueva dinámica de cómo se ejerce el poder militar y no militar para el dominio de espacios territoriales concretos, explicando cómo Occidente ha venido haciendo este proceso de ejercicio de poder, lo especifica, por ejemplo, para casos como el de Libia, y él, digamos, plantea una alerta, ¿no?, de cara al gobierno ruso. Este es el tipo de guerra al que nos vamos a enfrentar proveniendo desde Occidente. Y desde Occidente se ha hecho la lectura, ¿no?, que este es el tipo de guerra, que además y de estrategia militar, que ha implementado también Rusia con relación a estos espacios o estos buffer states, ¿no? Ahí puede ser un poco controversial hasta qué punto se han utilizado. Hay autores que dicen, pues Rusia no ha estado utilizando todas esas herramientas, sino que ha recurrido un poco más a sus herramientas mucho más clásicas de proyección de fuerza militar convencional. Sobre todo, ya me voy a las últimas dos para no extenderme tanto. Por ejemplo, estas imágenes de satélite, ¿no?, que se tomaron hace algunas semanas, en las cuales se intentaba proyectar hacia la prensa occidental, ¿no? El presidente Putin nuevamente está estacionando equipo militar pesado en la frontera en Ucrania, ¿no? Como también está, ¿no?, de aviones de combate, etc. Que evidentemente, bueno, no hubo una confrontación directa, obviamente, entre Ucrania y Rusia, pero sí fue interesante ver el despliegue de equipamiento militar pesado por parte de Rusia, pero que también, dicho sea de paso, pues lo hace dentro de su espacio territorial. Entonces es un poco complicado también desde Occidente decirle a Rusia, pues no lo hagas, cuando despliega sus capacidades dentro de su espacio territorial donde ejerce su soberanía, ¿no? Sin embargo, me parece que sí es interesante visualizar que dentro de la dinámica del conflicto en Ucrania, pues hay esos factores no militares, especialmente de apoyo político, diplomático y económico, que vienen desde Occidente. Eso me parece que ya es muy abierto. Hasta Oliver Stone hizo un documental sobre el tema, donde Estados Unidos proyecta una fuerza importante en un espacio estratégico importante que veíamos que ya se visualizaba desde los 90 como un territorio que necesariamente tenía que orbitar hacia la esfera de influencia europea, ¿no? Y obviamente la respuesta rusa pues nos ha hecho esperar, y si ustedes tienen oportunidad de ver la conferencia de prensa completa que dio el presidente Putin, pues realmente es muy divertido ver algunas de las respuestas que vienen desde el presidente Putin, sobre todo por la retórica y la forma en la que a veces se hacen los cuestionamientos desde Occidente, ¿no? Es decir, muchas veces sin contemplar totalmente los intereses nacionales del Estado de la Federación Rusa, ¿no? Bueno, pues yo con esto lo dejaría ahí, y pues yo agradezco mucho el espacio, y pues estoy abierto a sus preguntas, comentarios y críticas y sugerencias, y pues muchas gracias.